Bienvenidos a su canal Tradidi Quode da Chepi. He transmitido lo que he recibido. Muchas gracias por escuchar y por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comencemos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libéranos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Sancte Michael Archangelum, defendenos in praelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. El abogado del diablo es un tema de proyecto Emaús. El abogado del diablo, formalmente conocido como promotor de la fe, promotor fidei, fue una figura clave en los procesos de canonización de la Iglesia Católica desde el siglo XVI hasta su supresión formal en 1983. Su función consistía en examinar rigurosamente la vida, virtudes y supuestos milagros del candidato a los altares, planteando objeciones, cuestionamientos y posibles errores en la causa. Lejos de oponerse a la santidad como fin, su papel garantizaba la veracidad y solidez del proceso, evitando exaltaciones indebidas y preservando la integridad del culto. Esta figura histórica se convirtió con el tiempo en símbolo del pensamiento crítico y la búsqueda imparcial de la verdad. Durante la Alta Edad Media, las canonizaciones solían basarse en la devoción local y eran proclamadas por obispos. Sin embargo, a partir del siglo XII, el papado, a fin de imponer orden, comenzó a centralizar y regular estos procesos. En el año 1170, el Papa Alejandro III emitió una bula reservando exclusivamente a la Santa Sede el derecho de canonizar, sentando las bases del procedimiento, entre comillas, moderno, para declarar santos. Pronto surgió la necesidad de un funcionario dedicado a examinar críticamente las evidencias de santidad de los candidatos, con el fin de garantizar la integridad de la fe y evitar errores en estas proclamaciones. La primera mención formal de un cargo semejante al abogado del diablo data del pontificado del Papa León X, año 1513 a 1521,
durante la causa de canonización de San Lorenzo Justiniano. En aquel entonces, un promotor fiscal o abogado consistorial actuó impugnando la santidad del candidato, sentando un precedente para el rol. Más adelante, en 1587, el Papa Sixto V estableció oficialmente la figura del promotor fidei o promotor de la fe dentro de la curia romana, cargo popularmente apodado abogado del diablo. A este funcionario generalmente era un clérigo experto en derecho canónico. Se le encargaba objetar, exigir pruebas y descubrir errores en toda la documentación que respaldaba los méritos del candidato a beato o santo. Si bien su papel lo alineaba en el bando contrario, figuradamente, de ahí el mote de Advocatus Diaboli. Su objetivo real era defender la autenticidad de las virtudes y milagros atribuidos al candidato, evitando que alguien fuera elevado a los altares sin merecerlo plenamente. Es decir, que se estudiaba y se analizaba rigurosamente. En el año 1631, el Papa Urbano VIII reforzó esta práctica al decretar que ningún acto importante de un proceso de beatificación o canonización sería válido sin la presencia, al menos delegada, del promotor de la fe, garantizando así un escrutinio constante en cada etapa. Más adelante, en 1708, el Papa Clemente XI consolidó definitivamente el rol. Separó la función del promotor de la fe de la del promotor fiscal y la estableció como oficina autónoma dentro de la Sagrada Congregación de Ritos. De hecho, a partir de entonces, el llamado abogado del diablo llegó a ser considerado el funcionario más importante en los procesos de canonizaciones de la época. Un personaje clave en esta evolución fue Próspero Lambertini, quien luego sería el Papa Benedicto XIV, nombrado promotor general de la fe en 1708. Lambertini ejerció como abogado del diablo durante 20 años, tiempo en el cual estableció los fundamentos definitivos de la legislación canónica sobre canonizaciones y delineó con claridad los derechos y deberes del cargo. Su vasta experiencia en el puesto lo llevó a escribir la obra monumental De Servorum Dei Beatificatione et Beatorum Canonizatione, publicada en 1734 a 1738, donde reivindicó los derechos de la Iglesia en estas causas y describió con detalle la extrema cautela histórica con que se examina cada virtud y milagro de un candidato. Veamos ahora funciones y responsabilidades del abogado del diablo. La función principal del abogado del diablo era actuar como una suerte de fiscal eclesiástico en el proceso de canonización, oficialmente denominado promotor fidei. Este personero examinaba minuciosamente la vida del candidato, sus supuestas virtudes heroicas y los milagros atribuidos, buscando cualquier indicio de error, exageración o insuficiencia en las pruebas aportadas. En la práctica, sus responsabilidades específicas incluían lo siguiente: cuestionar testimonios y evidencias. Significaba interrogar la veracidad de los testigos y documentos presentados a favor del candidato.
indagando posibles contradicciones o incoherencias. Segundo punto, verificar milagros. Significa exigir pruebas sólidas de los presuntos milagros. El promotor debía sugerir explicaciones naturales para cualquier fenómeno extraordinario y descartar fraudes o errores en la atribución de dichos milagros. Tercer punto, detectar motivaciones ocultas. Es decir, plantear si algunos actos considerados virtuosos podrían explicarse por motivos humanos o egoístas, en lugar de por verdadera santidad. Esto buscaba asegurar que la reputación de virtud del candidato no estuviese basada en males entendidos o engaños. Siguiente punto. Velar por el procedimiento legal. Es decir, garantizar que se cumplieran todas las formas jurídicas establecidas. Ningún acto importante del proceso era válido sin la participación formal del promotor de la fe. Y era obligación de este abogado protestar ante cualquier omisión o irregularidad en la causa. Mediante estas objeciones formales, entre paréntesis, conocidas como animadversiones, el abogado del diablo obligaba al postulador de la causa, a veces llamado abogado de Dios o promotor de la causa, encargado de argumentar a favor de la santidad del candidato, a reforzar la evidencia y responder satisfactoriamente a cada duda planteada. Esta dinámica adversarial, lejos de ser un obstáculo caprichoso, aportaba un gran valor positivo al proceso. Previno decisiones apresuradas o erróneas en materia de santos. De hecho, datos históricos muestran que varias causas que parecían muy prometedoras al inicio tuvieron que abandonarse porque el promotor de la fe halló dificultades que no pudieron ser resueltas satisfactoriamente. En tales casos, la labor crítica y en apariencia negativa del abogado del diablo tuvo un valor positivo incuestionable, porque evitó que la Iglesia proclamase la santidad de personas sin pruebas concluyentes de sus virtudes y milagros. Incluso en los procesos que finalmente sí llegaban a buen término, las objeciones y escrutinios del promotor contribuían a un examen más profundo y completo de la vida del candidato. Sus intervenciones obligaban a presentar al siervo de Dios en su verdadera imagen, depurada de mitos o exageraciones, de modo que los fieles pudieran conocer la auténtica riqueza espiritual del candidato, asegurando así que sólo quienes realmente lo merecían fuesen beatificados o canonizados. Casos notables en la historia. A lo largo de los siglos, varios juristas eclesiásticos destacaron en el cargo de abogado del diablo por su erudición y rigor en la defensa de la verdad. El ya mencionado Próspero Lambertini, más tarde Papa Benedicto XIV, es el ejemplo paradigmático, tanto por el tiempo que sirvió como promotor de la fe, como por sus aportes doctrinales al procedimiento de canonizaciones. Se dice que Lambertini mostraba una animadversión firme y exigente. Hacía cualquier prueba poco sólida, alineándose plenamente con su papel de guardián escéptico de la causa. Otro ejemplo ilustrativo es la causa de canonización de San José Cupertino en el siglo XVIII. Próspero Lambertini, como promotor de la fe, asumió una postura sumamente escéptica ante los famosos milagros de levitación atribuidos a este fraile italiano.
Lambertini estudió personalmente cada detalle del caso, exigió testimonios de testigos fidedignos y evaluó con rigor las declaraciones sobre cómo José levitaba en éxtasis durante sus oraciones. Su animadversión inicial hacia dichas pruebas fue tan firme que el proceso avanzó muy lentamente. Sin embargo, una vez que todos los defectos fueron subsanados y las evidencias resultaron convincentes, el propio Lambertini, ya convertido en Papa Benedicto XIV, emitió el decreto de beatificación de José de Cupertino en el año 1753. Este caso demuestra cómo el escrutinio del abogado del diablo, lejos de impedir injustamente una canonización, sirvió para asegurar que un fenómeno extraordinario, en este caso como las levitaciones, estuviera respaldado por pruebas sólidas antes de ser aceptado por la Iglesia. Desaparición del abogado del diablo y casos controvertidos. En 1983, Juan Pablo II promulgó la Constitución Apostólica Divinus Perfectionis Magister, que reformó profundamente el proceso de beatificación y canonización. Como parte de esa reforma, se eliminó la oficina del promotor de la fe, tal como existía hasta entonces, poniendo fin al papel formal del abogado del diablo. Su función fue reemplazada por la del promotor de justicia, cuyo papel ya no era abiertamente confrontativo, sino más bien de supervisión imparcial del proceso. En la práctica actual, este promotor reformado preside las reuniones de teólogos y prepara sus informes actuando más como un revisor técnico que como un fiscal acusador. Algunos expertos han señalado que este cambio de responsabilidades representó, entre comillas, la muerte del abogado del diablo en su sentido clásico, y reconocen que con ello desapareció en parte la figura institucional que personificaba la duda metódica en los procesos de santidad. Durante el proceso de canonización de Teresa de Calcuta, la Santa Sede tomó la inusual decisión de invitar a un conocido crítico suyo, Christopher Hitchens, a presentar testimonio en contra durante las audiencias previas a su beatificación. Esta parodia de abogado del diablo tuvo lugar entre los años 2002 a 2003, poco después de la muerte de la Madre Teresa, cuyo proceso fue además acelerado por dispensas especiales.